¿Sabes qué es más peligroso que el fracaso? No intentarlo. Quedarte esperando el momento perfecto. Como si fuera a llegar. Miles de personas despiertan cada día con ganas de cambiar su vida. Pero se duermen con las mismas excusas. ¿Por qué? Porque no están comprometidos. Y sin compromiso, nunca vas a empezar. Y aún así, muchos siguen esperando el momento perfecto, esperando sentirse listos, esperando no tener miedo. Pero el momento perfecto no existe, y lo sabes. Lo que sí existe es la decisión, esa que se toma en silencio, esa que no necesita que todo esté bien, solo necesita que tú digas, voy a hacerlo igual. El primer paso siempre da miedo, pero lo que más cuesta no es empezar, es seguir cuando ya no hay emoción, solo disciplina. Por eso te lo digo claro, sin constancia, nunca vas a terminar. La mayoría se rinde justo cuando estaba por avanzar, cuando más duele, cuando nadie los aplaude, cuando todo parece lento. Pero el progreso real nunca fue fácil. Si fuera fácil, ya todos vivirían sus sueños. Pero la verdad es que la facilidad es una amenaza. Te relaja, te adormece y te convence de que no necesitas esforzarte. Pero lo sabes, si necesitas esforzarte, porque lo que sueñas no va a llegar por sí solo, porque nadie va a venir a empujarte, y porque si te detienes ahora, te vas a quedar preguntándote qué habría pasado si no lo hubieras hecho. Cada día que te levantas y no haces lo que sabes que debes hacer, estás eligiendo estancarte. No es que te falten recursos, te falta enfoque, te falta fe, te falta decirte, voy a hacerlo, me cueste lo que me cueste. Porque caer no te define. Quedarte caído, sí. No te hablo desde la motivación vacía, te hablo desde la verdad. Si no estás dispuesto a pasar por el dolor de crecer, te vas a quedar viviendo el dolor de quedarte donde estás. No digas que no tienes oportunidad cuando cada día ignoras lo que tú mismo puedes crear. ¿Sabes qué es realmente triste? Ver a alguien con talento que nunca hizo nada con él. Ver a alguien con sueños que nunca los convirtió en planes. Y no es por falta de capacidad. Es por miedo, por pereza, por distracciones. Pero tú no estás aquí para eso. Tú estás aquí porque sabes que la vida no te debe nada. Que si tú no haces el trabajo, nadie lo va a hacer por ti. Mira a tu alrededor. Todo lo que hoy admiras empezó con alguien que no sabía si iba a funcionar. Pero aún así lo intentó. No tenía experiencia. No tenía seguridad, no tenía apoyo, solo tenía una idea, y la voluntad de levantarse cada día y trabajar por ella. Y eso es todo lo que necesitó, porque la mayoría nunca empieza, y de los pocos que lo hacen, muy pocos siguen, y de los que siguen, solo unos cuantos lo hacen con verdadera disciplina. Por eso los resultados no son para todos, son para los que hacen del sacrificio un hábito. Para los que están dispuestos a avanzar incluso cuando no hay motivación, cuando no hay aplausos, cuando lo único que los sostiene es la promesa que se hicieron a sí mismos. Los sueños sin objetivos son solo ilusiones. Son castillos en el aire. Fantasías que se sienten bonitas, pero que no tienen raíz. Y las metas sin disciplina no son metas, son deseos bonitos. Como un fuego artificial, brillan un momento, pero desaparecen igual de rápido. La disciplina es lo que convierte lo imposible en inevitable. Es lo que transforma tu algún día en ya estoy en camino. ¿Quieres cambiar tu vida? Entonces cambia tu forma de actuar. No puedes seguir siendo el mismo y esperar resultados distintos. No puedes quejarte del pasado y seguir repitiendo lo mismo mañana. Cambia tus hábitos, tus rutinas, tus decisiones silenciosas. Esas que nadie ve, pero que te forman cada día. Cambia tu relación con la dificultad. Deja de verla como enemiga. El dolor no viene a detenerte.
viene a enseñarte. Hoy puedes tomar dos caminos. Volver a hacer lo de siempre, o comprometerte con lo que siempre has querido. No esperes que sea fácil, pero espera que valga la pena. Sin compromiso, nunca empezarás. Pero sin constancia, nunca acabarás. No se trata de perfección. Se trata de esfuerzo. Se trata de propósito. Se trata de ti. Empieza, sigue y termina. Lo que no conviertes en acción se convierte en dolor. El dolor no se queda, pero tu esfuerzo deja huella. Este no es el final. Es el comienzo de quien realmente puedes ser. Hazlo por ti, porque tú eres la única persona que estará contigo hasta el final. Tú puedes hacerlo. Tú eres la acción. Tú eres la constancia. Así que hazlo por ti. Hazlo por el que eras, por el que eres, y por el que aún puedes llegar a ser. Hazlo por ese niño que soñaba en grande, y por el adulto que se olvidó por un tiempo de quién era. Hazlo por los días en que casi te rendiste, y aún así, seguiste adelante. Hazlo por las veces que lloraste en silencio, y por las veces que te tragaste el miedo y caminaste igual. Porque si tú no lo haces, nadie más lo hará. Nadie va a construir tu vida por ti. Nadie va a correr esta carrera con tus piernas. Nadie va a sostener tu propósito como tú puedes hacerlo. Hazlo por ti, porque tú eres la única persona que estará contigo hasta el final. Esto no se trata solo de motivarte. Se trata de despertarte. Porque si tú no lo haces por ti, nadie más lo hará. Aquí no venimos a soñar. Aquí venimos a actuar. Paso a paso. Día a día. Con compromiso. Con constancia. Somos mente fuerte, alma firme y acción imparable. Nos vemos en el próximo vídeo, pero más importante, nos vemos en la cima. Esto no termina aquí. Esto recién empieza.